nos dice, como ya referí, de que los conversos judíos se contaban por miles. ¿Cómo entender que los prosélitos a la fe judía pudieran contarse por miles y al mismo tiempo que se habían aislado los israelitas para ser la luz del mundo? Un hombre que había estado practicando la maldad y todavía la practicaba, me preguntó: ¿por qué las almas se convierten a la verdad mediante mi influencia? Le contesté: Cristo está atrayendo constantemente las almas hacia Él. Está iluminando sus caminos con su propia luz. Cristo. Al que busca la salvación, no se le permite leer el carácter del que la enseña. Vamos a entrar en materia y voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Ustedes vieron en el anuncio que colocamos esta mañana, titulamos la reflexión de hoy: Parada perentoria en un puerto trascendental. Perentorio es algo, de alguna manera diríamos, obligatorio. Y no porque se fuerce la voluntad, la conciencia o demás, sino porque es indispensable eso para conocer ese aspecto que se quiere destacar en un determinado proceso o en un determinado tema. Y el texto de meditación básico que estamos refiriendo, bíblico, nos va a explicar por qué. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Espero que ya lo tengan, entonces vamos a leer juntos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuál es el objetivo de este recuento, de esta historia? Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y agregamos el versículo 12, porque dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ah, interesante. ¿Para qué estudiar la historia? ¿Cuál es el propósito? Este versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga, lo usamos apropiadamente en muchos temas, en muchas situaciones, en muchos problemas que vemos donde quizá otro incurrió. Entonces, bueno, lección para mí. Si pienso estar firme, entonces esté atento, esté velando y orando para no caer. Repito, lo usamos en diversos temas, en prácticamente todas las situaciones en las que tengamos que estar en guardia. Pero destaco que este versículo, el contexto que hay es el que acabamos de leer, de manera más estricta. Entonces, lo que está diciendo es, de manera central, que el que quiera hacer las cosas bien, el que quiera no caer,
Mire lo que pasó, repase la historia. Algunos de pronto prefieren que no entremos mucho en la historia, pero acá la palabra es muy clara, ¿verdad? Estas cosas les acontecieron y están escritas para nuestra enseñanza. Ahora, en armonía con ello, la sierva del Señor también nos dice lo que la palabra nos ha dejado claro. Nosotros acabamos de leer que ese pueblo de Israel antiguo, todos fueron bautizados, ¿verdad? Eso es lo que leímos en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El paso por el Mar Rojo se consideró que era el bautismo. Eso lo dice la inspiración. Y la Biblia, por supuesto. Fueron bautizados en el mar. Y si queremos colocar nuestros términos, porque como está escrito para nuestra enseñanza, pues debemos hacer las equivalencias. Ahí todos se hicieron, por así decirlo, adventistas del séptimo día, todos tomaron la feligresía. Y la sierva del Señor nos complementa entonces animándonos con estas palabras. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias, no lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y cuán pobremente estamos preparados para eso. Ahora nos destaca algo especial. Fíjense que empieza diciendo, necesitamos entender este tiempo. Y para entenderlo de manera lo más completo posible, entonces, las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo, me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Por eso en el título dijimos parada perentoria. En la iglesia que podemos rastrear desde Adán y Eva en el Edén, y luego en el transcurso del pecado desde Caín y Abel, y en este espacio pues no vamos a detenernos a la iglesia antediluviana, a la iglesia postdiluviana en los días inmediatos, sino a partir de cuando Israel fue designado como iglesia, porque es lo que nos dice la inspiración, que le fue presentado vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Pero nos llama la atención a la historia de Israel, toda, por supuesto, pero especialmente, y aquí tenemos una analogía, igual que la vida de Cristo, esa declaración de deseo a todas las gentes que quizás sabemos de memoria, que deberíamos todos los días dedicar ojalá una hora. Nos habla de tomar la vida de Cristo punto por punto, pero especialmente las escenas finales. Igual aquí, importante, tomar las vicisitudes de los hijos de Israel punto por punto, pero especialmente la condición en la cual se encontraba ese pueblo cuando Cristo vino por primera vez. Parte final de esa iglesia. Nosotros estamos en el tiempo final también de la última iglesia. Por lo tanto, por eso dijimos es perentorio, es, diríamos, obligatorio, es indispensable el que tomemos las lecciones de Israel, como aquí nos dice la inspiración en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 475. Muy bien. Así es de que vamos a ver algo en la historia. En el siglo VI antes de Cristo, le fue revelado al profeta Daniel el
tiempo de la venida del Mesías. Ustedes recuerdan, el 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, etc. Y el 25 nos dice, nos habla de que sepas pues y entiendas que de la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. El Señor le reveló a Israel el año, el evento. Se reveló el tiempo de la venida del Mesías. Eso debería haber sido fielmente aprovechado por el pueblo, pero hubo otro que sí aprovechó esa profecía, que sí la entendió y no la echó en saco roto, sino que conociéndola, armó todas sus artimañas, todos sus ardides para poder entrampar a Israel y lograr ganar la victoria en ese caso, cuando el Mesías apareciera en victoria en lo que respecta a la preparación de un pueblo para recibirlo. Ahora, vino Daniel, revela esto mientras se está en el exilio babilónico. Cuando se regresa del exilio, ustedes recuerdan que regresaron con el deseo de reconstruir el templo y, en fin, reconstruir a Jerusalén. Tuvieron tremendos problemas con los samaritanos. Nehemías capítulo 4 y todo el libro de Nehemías nos registra las luchas con Sanbalat, Tobías, los opositores. Y finalmente, dado que los judíos con sabiduría no se mezclaron con los samaritanos como los samaritanos querían, entonces ellos construyeron el templo rival para Jerusalén en el monte Gerizim. Y todos ustedes recuerdan la experiencia de la mujer samaritana cuando le dijo a Jesús, bueno, ¿dónde está el grupo verdadero y dónde es que hay que reunirse? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en Gerizim. Ustedes recuerdan la respuesta de Jesús. Ahora, dentro de ese marco en la historia, y justamente como resultado de la construcción del templo rival en Gerizim, los judíos son incentivados a estudiar de manera especial la Torá. Pero poco a poco empiezan a agregarle sus interpretaciones en lo que se conoce como el Mishnah. Y ya vamos a ver otra cosa, después vino el Gemara, pero es muy interesante que de todo esto, de esa mezcla confusa, en la cual se había colocado la Torá, pero mezclada con las interpretaciones humanas y las aplicaciones, fue que Jesús dijo en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho por los antiguos. Y Jesús entonces colocó las cosas en su lugar. Bien, luego Grecia conquista a Persia y entra en escena Alejandro Magno. Y empieza un proceso de, digámoslo de esa manera, de helenización de la iglesia judía. Los griegos, con modos muy amables y muy generosos, corrompieron la iglesia judía. Y voy a leer hoy bastantes documentos históricos. Todos están tomados del comentario bíblico, el tomo 5, desde las páginas 24 hasta las 64 más o menos. Ahí están los materiales de cosas que voy a compartir. Y allá se nos registra cómo Alejandro Magno viajó una vez, hizo un viaje de Tiro a Egipto y pasó por Jerusalén. Y en Jerusalén se reunió con los ancianos judíos. Y los ancianos judíos posiblemente le mostraron Daniel 8:21, donde Alejandro estaba en la profecía, como ese cuerno notable, etc. Imagínense ustedes, con la megalomanía que tenía Alejandro, y ahora le presentan esa profecía. Alejandro ahora
decidió llenar de favores al pueblo judío, a los judíos, no solo ahí en Jerusalén, sino en cualquier parte donde estuvieran esparcidos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo haciéndoles un gran favor. Tomando los jóvenes judíos que vivían en el campo, en esa sociedad hebrea del campo, y trayéndolos a las ciudades-estado. Ustedes recuerdan que Grecia, en esos tiempos, había las ciudades-estado, cuando estaba el imperio formándose y todo lo demás, y estaban entonces Atenas, estaba Esparta, estaba eh, Tebas, en fin. Entonces, bueno, Tebas es en Egipto, Esparta, Atenas y otras ciudades griegas, ciudades-estado. Alejandro fundó la Universidad de Alejandría. Recuerden que él había sido alumno de Aristóteles, el último de los tres grandes filósofos griegos de la antigüedad, Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, Alejandro fundó la Universidad de Alejandría y la historia, y allá se estableció una tremenda biblioteca con los mejores y mayores libros del mundo que había en su tiempo. Y se nos cuenta cómo Ptolomeo II, según Josefo, el historiador judío, le pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara judíos para Alejandría, eruditos, para que trajeran o para que tradujeran al griego las escrituras hebreas. Y ahí es donde aparece la famosa versión de los 70 o Septuaginta. Muy bien. Ahora, hubo unas estrategias para la colonización, podríamos decir, o helenización. La mejor palabra sería para la perversión de la iglesia judía. Y, por supuesto, la herramienta por excelencia fue la educación. Y los judíos entonces adoptaron ese método que está ahí descrito en la educación, ese currículo, digámoslo así. La Torah, o sea, la ley, se estudiaba a los 5 años. A los 5 años se empezaba a estudiar la Torah. A los 10 años se estudiaba la Mishnah. Recuerden que la Mishnah eran las interpretaciones ahora humanas que se daban a la Torah. Y a los 15 años se estudiaba la Gemara. Y la Gemara era más análisis e interpretaciones de las interpretaciones. El graduado era alabado, el no graduado era despreciado. Y así avanzaba la educación. Ahora, en la economía, los sacerdotes eran los que eran ricos, eran corruptos, pero en algún momento, un caballero por allá, a ver cómo se llamaba este hombre, uno de los Ptolomeos, nombró a un judío para que fuera el recaudador de impuestos desde Fenicia hasta Alejandría. Él empleó muchos judíos en eso, se hicieron ricos y entonces, por supuesto, fueron quedando atrás el esfuerzo y el sacrificio necesarios para poder entender mejor las cosas que deben entenderse a la luz de la vida práctica. ¿Qué decir de los deportes? Josefo narra cómo los griegos construyeron un gimnasio en Jerusalén. Y, por supuesto, era para hacer competencias. Y esos jóvenes judíos que eran llevados a Alejandría para que se volvieran eruditos, entonces volvían con su erudición, que era una mezcla de lo que habían aprendido en la ley con lo que era la cultura y el saber humano. Y en lo que respecta a los deportes, algo que bochornoso. Ustedes saben que uno de los factores de los judíos era la circuncisión, uno de los pilares que ellos tenían. Los griegos, los atletas griegos competían desnudos
y los jóvenes judíos avergonzados de la circuncisión se hacían una operación especial para disimularla. Se entró en eso, deportes, competencias. Ahora, también se entró en participación de cargos públicos. Y con eso, repito, esto era, según los griegos, el ayudar a Israel a alcanzar un nivel superior. Y respecto a la religión, pues los griegos no se preocuparon porque la religión caería sola. Parece que los griegos, como que, coloco comillas, como que habían leído Elena de White. Cuando la hermana White dice que los hábitos que tengamos en nuestra vida regular serán llevados a la vida religiosa. Muy bien. Ahora, hubo una serie de conflictos internos en el judaísmo por ese proceso de paganización que estamos llamando helenización. Ustedes saben, eso es lo relativo a la filosofía griega cuando decimos la cultura helena o griega. Y bueno, de paso recuerdo, hace algún tiempo un hermano me dijo que él era poco helenístico. Bueno, yo lo felicité porque dije, tiene una mentalidad de hebrea, práctica, en vez de todos esos discursos y argumentos de los cuales pues fuimos formados, herencia de los griegos. Entonces me alegró que el hermano era poco helenístico, porque yo pensé de esta manera, pero el hermano se estaba refiriendo a la hermana Elena de White, que era poco helenístico. Bueno, ojalá ninguno de los hermanos que están conectados sea poco helenístico en esa dirección. Y no es porque la coloquemos por encima de la Biblia, por supuesto, pero sin duda todos sabemos el papel que juega el don profético que el Señor nos regaló en su misericordia. Bien, volvamos a nuestro tema. Entonces hubo conflictos internos y ustedes, sin duda todos han escuchado, de hecho en las Biblias católicas hay dos libros que se llaman Primera y Segunda de Macabeos. Bueno, ¿de dónde salió eso? Resulta que dentro de ese marco, de esa mezcla que se traía y que los griegos pues la permitieron y la dejaron, y ya se traía incluso también de los persas algunas herencias. Entonces, cuando se dividió el imperio griego y aparecieron los Seleucidas, de Seleuco, uno de los 4 generales, Antíoco Epífanes, un Seleucida, vino a Jerusalén, quiso imponer por la fuerza muchas cosas. De hecho, ofreció cerdos en el templo para contaminarlo. Y eso desarrolló una serie de luchas, hubo conflictos, hubo batallas, por supuesto hubo muertos. Y dentro de ese marco, para defenderse, entonces apareció un sacerdote llamado Matatías. Era del linaje sacerdotal y él recibió la orden de iniciar en el distrito en que era jefe el culto ordenado por el rey. Culto pagano, por supuesto, él rehusó hacerlo. Él y sus 5 hijos mataron al judío que ofreció el sacrificio idólatra y también a su escolta sirio. Les tocó huir, por supuesto, y empezó una guerra. Murió Matatías en batalla, lo reemplazó su hijo Judas, también murió Judas. Sin embargo, finalmente los macabeos o asmoneos pudieron derrotar a Antíoco y lograr la libertad en el año 164 antes de Cristo. Ahora, eso es desde el punto de vista ya de los conflictos, ¿qué digo yo? De cuerpo completo, ¿verdad? Para defender aparecieron los macabeos. Pero como resultado de esa paganización, surgieron las sectas del judaísmo, y ustedes encuentran ahí la lista. Y ahí están los textos bíblicos que apoyan la existencia de esas sectas que están enumeradas, excepto los esenios, para los cuales no tenemos ese nombre en la Biblia,
pero es un hecho histórico que también la existencia de los esenios, que se consideraba la rama más conservadora de los fariseos. Ahora, ustedes se encuentran, y sin duda saben, que los saduceos era una clase minoritaria, pero eran los ricos y eran los dominantes. Eran básicamente los que más tenían puestos gubernamentales dentro del marco de la sociedad judía. El sumo sacerdote, que era la primera figura, siempre era saduceo. Luego tenemos los fariseos, que se conocieron como los hasidim, o piadosos o santos, eran apartados, eran los fariseos. Luego tenemos los celotes, de los cuales hubo un discípulo. Ustedes recuerdan, Simón el celote, nos dice Lucas 6:15. Y en Hechos 5:37 se encuentra lo que Josefo, en Hechos 5:37 está narrando de Judas Galileo, y Josefo documenta que Judas Galileo fue el creador de esa secta, de esa secta dentro del judaísmo, los celotes, que tenían era, por encima de todo, propósitos políticos, igual que los herodianos. De los esenios, incluso se dice que Juan el Bautista era esenio, dicen ellos, por el hecho de que Juan, ustedes saben, su dieta y su vida, que pues, según términos populares, la caracterizarían de una vida monástica. Esos eran los esenios. Y los escribas, pues, básicamente era gente de los fariseos, pero que tenían el estudio especial, la instrucción especial, eran los doctores de la ley, eran los que más determinaban los significados de la Torah, y los que por supuesto usaban el Mishnah y la Gemara. Muy bien. Nosotros, hermanos, vamos ahora a mirar algunos aspectos que son sumamente trascendentes. Y vamos a ver que a través de qué herramientas, ya vimos algo, pero a través de qué herramientas el diablo usó especialmente a los griegos para corromper la iglesia judía. Ahora, lo primero fue la educación. Como ya comentamos, Alejandro propició para sacar a los jóvenes del campo y llevarlos a Alejandría, muchos de ellos, y a las universidades, los centros de saber griegos, para que darles más oportunidades, para que ascendieran en la escala. Y entonces, pues ellos se volvieron los eruditos que mezclaron, por supuesto, el así dice Jehová con lo que dicen los hombres. Ahora, siguieron todos esos procesos y hay algunos aspectos que queremos destacar, y como ya les dije, esto está básicamente en el comentario bíblico adventista. Estoy dando esa bibliografía en tomo 5, las primeras 64 páginas. Resulta que, entre otras cosas, se hacía que pudieran todos participar de algún aspecto. Y como ya dijimos, la educación, la economía, los deportes, la participación en cargos públicos y la religión fueron los factores que Alejandro usó para poder, según él, contento porque la profecía lo había señalado y los judíos se lo habían mostrado, para favorecer a los judíos. Ahora, quiero en los minutos que faltan, hermanos, llamar la atención. Y en este punto de la educación voy a leer del deseado de todas las gentes cómo estaba eso en los días de Cristo. Deseado de todas las gentes, y
esto es, ya les voy a comentar exactamente la página. El deseo de todas las gentes, tengo aquí un resumen. El deseo de todas las gentes en la página 50. Leo lo siguiente. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, las enseñanzas habían llegado a ser formalistas. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. La verdadera educación debía introducir a los jóvenes que buscasen a Dios si en alguna manera palpando lo hallen. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban la mente de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas en quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento, se apartaban de la fuente de sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran oscurecidos. Lo que se consideraba educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Muy bien. Ahora, queremos destacar que, bueno, eso fue para algunos jóvenes, en fin, que se les dio el privilegio, según los griegos, como ya estamos destacando, de ascender a mayores alturas, pero lo cual fue un desastre para el pueblo de Dios de ese tiempo. Ahora, el pueblo en general, ¿cómo era? Bueno, como lo ha sido a través de la historia. El pueblo en general era ignorante y pues dependía de sus líderes para sus convicciones. Y por supuesto, por eso Satanás sabe con quiénes trabajar de manera especial. Y quiero llamar la atención a algo que el Señor ha ordenado hacer, y es cumplir la misión. ¿Cómo la cumplían? ¿Cómo la cumplían el pueblo en los días de Cristo? Resulta que los judíos eran muy cuidadosos en su procedimiento para ser prosélitos. Ellos especificaban 3 ceremonias necesarias por las cuales debía pasar un gentil para convertirse en un prosélito. ¿Cuáles eran? Número 1, circuncisión. Número 2, debía ser bautizado por inmersión. Ese bautismo no apareció con Juan, no, ya lo practicaban los judíos. Bautismo por inmersión. Tercero, debía ofrecer un sacrificio o, léase, traer las ofrendas. Esos eran los requisitos, básicamente, para hacerse un creyente o entrar a pertenecer, por así decirlo, a la religión judía. Y en el comentario bíblico nos dice que el fervor proselitista de los judíos llevó a que hubieran miles y cientos de miles de conversos. Bueno, eso dice el comentario bíblico. Ahora voy a leer una cita
de la hermana White, del deseo de todas las gentes, páginas 20 y 21, que dice lo siguiente. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Pero no llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformaran a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como el cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia hacia los gentiles. Bueno, les repito, deseo a todas las gentes, páginas 120, perdón, páginas 20 y 21. Pero el comentario bíblico nos dice, como ya referí, de que los conversos judíos se contaban por miles. ¿Cómo entender entonces? ¿Cómo entender que los prosélitos a la fe judía pudieran contarse por miles y al mismo tiempo que se habían aislado los israelitas para ser la luz del mundo? Bueno, Jesús, como estamos insistiendo en este estudio, y en toda situación nos debe resolver la palabra y el ejemplo de Jesús. En Mateo 23:15, nosotros leemos el celo evangelístico que tenían los judíos. ¿Lo recuerdan? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez conseguido, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Oh, Jesús respaldó el hecho de que había tremendos esfuerzos misioneros. Lo sabían. Pero ¿en dónde estaba entonces el problema? A ver, sigamos leyendo la inspiración. Desea a todas las gentes, página 26. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Entonces, había grandes esfuerzos misioneros, pero bajo una fe pervertida. Y una fe pervertida no puede ser la luz del mundo. La fe tiene que ser la fe pura, la fe limpia, ¿sí? Lo que se haga bajo una fe pervertida responderá a propósitos egoístas, utilitaristas, financieros o cualquier otra índole, menos la luz y la salvación que se necesitan. Entonces, como ya dijimos, los requisitos eran circuncidarse, bautizarse y traer las ofrendas. Y esto último que debía hacerse, por supuesto, continuamente, era una de las evidencias de que se estaba en la fe. Ahora, el que eso es un hecho, lo encontramos en la Biblia. De que esa es la mentalidad. Ustedes recuerdan, y el relato está en San Lucas capítulo 7, versículos 4 en adelante, donde nos habla del centurión que mandó una delegación, centurión que amaba mucho a su criado como a un hijo, se enfermó, se preocupó, buscó ayuda. Y es muy interesante que dice, él sintiéndose indigno y sabiendo que él no era judío, y teniendo en mente los prejuicios que tenían los judíos con los extranjeros, entonces se valió de unos intermediarios judíos para que le dijeran a Jesús que por favor viniera y hiciera el milagro. Unos ancianos. Y los ancianos vinieron a Jesús, ¿y qué fue lo que le dijeron? Ama a nuestra nación,
No se edificó una sinagoga, por tanto, es digno de que le concedas esto. Él está aportando, como está aportando es digno. Esa era la mentalidad. Esa era la mentalidad. Muy bien. Ahora, estamos con el asunto evangelístico y estamos viendo que se hacían grandes esfuerzos, lo cual Jesús lo respaldó el hecho de que se hacían grandes esfuerzos, o sea, ratificó ese detalle histórico, pero lanzó un ay sobre esos esfuerzos misioneros. Lanzó fue un ay, en vez de felicitarlos, ¿verdad? Bueno, alguno puede decir, un momento, vamos a no exagerar las cosas. A ver, pero de esos esfuerzos misioneros, ¿no fue que llegó a resultar Cornelio de Cesarea? En que Cornelio pues tuvo contacto y algo le comentaron los judíos. Ahora, ¿qué pasó con el etíope? El esfuerzo de Felipe, esos esfuerzos, ¿qué pasó con el etíope? Porque recordemos que el etíope vino justamente desde Etiopía, por supuesto, para adorar. O sea, allá los judíos que estaban en la dispersión habían predicado, el etíope supo y se vino a Jerusalén. ¿Y qué pasó con ese? ¿Y qué pasó con Nicanor, el prosélito de Antioquía? Ah, entonces esto tampoco hay que, eh, bueno, satanizar, digamos así, a los esfuerzos judíos por el proselitismo que hacían. A ver, es muy interesante que la hermana Huay, y qué bendición, hermanos, qué bendición tenemos con inspiración. La hermana Huay escribió algo que nos coloca en el equilibrio y en el entender por qué con métodos equivocados en muchas ocasiones, métodos que Dios no puede aprobar, sin embargo, hay almas sinceras. ¿Cómo así? Y eso no es resultado y eso no es garantía de que Dios está aprobando lo que estamos haciendo exactamente como lo estamos haciendo. Pues leamos lo siguiente. Y leo de Cristo Triunfante, la matutina Cristo Triunfante, página 334. Dice así: una persona puede oír y aceptar toda la verdad, y sin embargo puede no saber nada en cuanto a la piedad. Nótese que dice, puede oír y aceptar toda la verdad. ¿A qué se refiere? Bueno, a las doctrinas, la parte teórica. Puede oír y aceptar toda la verdad, sin embargo, no saber nada en cuanto a la piedad personal y a la verdadera religión de la experiencia. Puede explicar el camino de la salvación a otros y sin embargo él mismo estar perdido. Un hombre que había estado practicando la maldad y todavía la practicaba, me preguntó, ¿por qué las almas se convierten a la verdad mediante mi influencia? Le contesté, Cristo está atrayendo constantemente las almas hacia él. Está iluminando sus caminos con su propia luz de Cristo. Al que busca la salvación, no se le permite leer el carácter del que la enseña. Si él mismo es sincero, lo busca. Si es atraído hacia Dios y cree en él y confiesa sus pecados, será aceptado. Bueno, hermanos, seguiremos en la próxima ocasión porque hay analogías muy necesarias que nosotros necesitemos entender de lo que pasó en la iglesia judía justamente por los días de la venida de Cristo. Y que la hermana Juárez nos dice que vez tras vez el Señor está insistiendo que debemos revisar ese tiempo y esa experiencia, porque justamente antes de su segunda venida habrían situaciones completamente similares, para las cuales deberíamos tener la luz
que nos ilumina lo que ya fue. Como nos dice Eclesiastés, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. El Señor nos ayuda en este análisis y hermanos, ustedes saben, en esta plataforma estamos interesados en lo que el Señor dijo a través de su sierva. Educad, educad, educad. Y con la encuesta que hemos colocado y que ya apreciamos mucho todas las respuestas que se han dado, eso nos dice que, y nos da una directriz en cuanto a dónde debemos centrar nuestro compartir, nuestro estudio. Jesús, les recuerdo, dice la inspiración, pasó más tiempo sanando que predicando. Y yo agrego algo de acuerdo a lo que se ve en cómo con el trato a todos los discípulos los instruyó. Jesús gastó más tiempo enseñando que predicando. Mateo 3:23, 4:23 nos dice que él recorrió toda la aldea enseñando, predicando y sanando. ¿Cuál fue el orden? Sanando la mayor parte del tiempo, luego enseñando. Lo menos que hizo fue predicar, ¿no? El sanamiento era una predicación práctica, la enseñanza pues también era predicación, pero si queremos dividirle las cosas, lo que Jesús hizo más fue sanar y enseñar que predicar. Y por eso la inspiración nos dice, educad, educad, educad. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos invitas a estudiar la historia. Y en tu palabra hay fidelidad para que podamos ser realmente enseñados, orientados, redarguidos, amonestados y también animados. Oh Señor, dentro de esa palabra, esta mañana estudiamos un pero. Ese pero que dice que todos los que fueron bautizados en la nube y en el mar, pero de los más de ellos no se agradó el Señor. Ayúdanos a entender las razones por las cuales tú no te agradaste de la mayoría ayer, porque no queremos participar de esa mayoría que no te agrada. Por lo tanto, síguenos dando, según tu misericordia, el deseo de aprender, de tener el espíritu humilde para, de manera apropiada, aceptar lo que tú nos digas a través de tu palabra, y que en algunos casos nos es nuevo, nos es sorpresivo y nos es contrario a nuestras ideas, a nuestros deseos, a nuestras costumbres, aquello que hemos aprendido, pero que debemos desaprender al estar en tu escuela. Gracias por escucharnos. Dejamos en tus manos nuestras vidas hoy, agradecidos por tu presencia, la cual sabemos que nos acompañará por las grandes mercedes y las grandes bondades que tenemos de tu parte, también hechas reales al expresarlas y al pedirlas en el nombre autorizado de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Amén.